InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. InfoSiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Buenas tardes, oyentes de Radio Caput. Esto es Hasta que todo sea como lo soñamos. Mi nombre es Ricardo Capdevila. Y a la editorial de hoy la titulo con una pregunta. ¿Llegó la hora de defender lo nuestro? Empezó el Mundial de Fútbol, un evento signado por el negocio. Muy fuerte la discriminación, la evidencia de poder. Y como si fuera poco, el fútbol comercial divide en el partido en 4 cuartos para facturar más en publicidad. Pero hay una publicidad que realmente me desagradó muchísimo. Utilizar al Diego con una publicidad del jarabe con burbujas más vendido del mundo, que arenga a los argentinos con la frase «Llegó la hora de defender lo nuestro», realmente es muy fuerte, es muy fuerte. Pero también al Diego lo usan para una publicidad del juego del fútbol. Si no fuera que vivimos la distopía del gobierno de Javier, era para reírnos de la ironía. Cuando nos están saqueando, endeudando de una manera terrorífica, con total impunidad y complicidad del Poder Judicial y del devastado Congreso. Vamos a ir a una imagen del negocio de la distracción, pensando en que el Mundial nos puede llevar a una zona de confort, a una zona de relajación, en una realidad distópica como la que estamos viviendo. Pero volvamos a la catastrófica realidad que padecemos, que nos quieren ocultar con el caso Adorni, que cuando estaba viniendo para acá me decían que ya había renunciado. Pero la verdad, acá el problema no es Adorni. Acá tenemos un problema de un gobierno corrupto que vino a destruir nuestro país, que vino a saquearlo. Pero no es el único perejil que puede ir en cana por la causa. Será difícil que se mantenga impune, aunque no es imposible la impunidad para un muñeco como este. Yo creo que lo van a tener que entregar, pero el Mundial o la distracción tal vez evite que vaya en cana. Ahora vamos a ir con la imagen 2 de otros componentes de la estafa que están haciendo en nuestro país. El pelado Esper y el pelado Españolo, porque Adorni ya no es pelado.
Pero hay que ver si la ley de inocencia fiscal le sirva para seguir con la impunidad. Porque ahora podrían decir, y sí, como dijo Adorni, yo eso lo hice sencillamente para no tener que pagar impuestos. Pero, hablando de inocencia fiscal, les propongo que vayamos al video número 3, en donde unos expertos realmente clarifican cuál es el efecto de la ley de inocencia fiscal. Vamos a verlo. Es un régimen donde te podés anotar para no dar explicaciones sobre plata de la que tendrías que dar explicaciones. Mi tío, que siempre anda en cosas raras, dice que es la mejor ley desde que se despenalizó el faso. Perdón, pero de inocente este plan no tiene nada. Le pusieron un nombre peor que a mi hermanito, que se llama Olaf. A mí me encanta esta medida, porque desde que mi viejo se sumó, está más tiempo con nosotros, ya no viaja más a Panamá. Como no hay un tope, podés blanquear plata que está debajo del colchón, del sillón, de la mesa, de la mesita de luz, de la cómoda, del escritorio, de la heladera, del microondas. La seño, que milita en el Partido Obrero, nos explicó que esto es como hacer trampa en una prueba, pero después la diré libertaria echó a la seño. Mi viejo me lo explicó fácil. Si no querés declarar frente a un fiscal, hay que adherirse a la inocencia fiscal. Che, Caputo, ¿para cuándo el plan de inocencia pañal? Esta ley es para los que pesan la plata como hacía Fariña, ¿se acuerdan? Mi viejo ya depositó como 10 kilos. Nunca vi tan contento al papá de Tommy, que todos los días lo busca del jardín con una camioneta distinta. Tienen un jefe de gabinete con un patrimonio injustificable y sacan esta ley. Dale. Yo esta película ya la vi. En conclusión, el que está en contra de esta ley es un terrible cuca. ¡Viva la inocencia fiscal, carajo! Bueno, espero que haya quedado claro. En la semana tuve una charla de café. Se dio un debate sobre el campo popular y las elecciones del año próximo. Se empezó a calentar el intercambio cuando se trató cómo debería repararse el daño que está haciendo este mamarracho, quién lo haría esa reparación y si es posible, porque el endeudamiento atroz que tenemos de sometimiento, que genera sometimiento, y el daño catastrófico que recibimos, yo creo que va a estar el próximo gobierno muy condicionado para poder reparar ese daño. Pero bueno, se dio en ese ámbito, se dio el debate. La mayoría coincidimos en que falta coraje dirigencial, tanto en cómo tratar el endeudamiento ilegal de este gobierno, como la reconstrucción del Estado y los controles que Sturzenegger está desmantelando. También coincidimos que nuestros representantes están sometidos a la hegemonía del poder. No sé qué están haciendo. ¿Están haciendo catarsis? Realmente no. Como militante, como ciudadano, no entiendo cuál es la estrategia de nuestros representantes. Por lo que, en mi opinión, ya no nos representan. A mí, por lo menos. No muestran coraje de confrontar ante el saqueo y la impunidad. Hoy nos enteramos que ya otorgaron a Jean Denul el ecocidio del Paraná por 25 años más 5 de extensión que tendría el contrato. Como si tuvieran miedo a represalias o a estigmatizaciones. Está bien, la cárcel de Cristina yo creo que es estigmatizadora. Pero es una señal muy débil a la militancia desorientada ante la degradación de la democracia
el alcance de la demolición de controles, la instalación de funcionarios en puestos claves y jueces que seguirán incrementando la persecución y estigmatización. Cada vez va a ser peor, porque a este daño no se lo combate ni se lo frena con silencio o escondiéndose de la persecución. Pero la mejor parte del debate apareció con la intervención de quien hasta ese momento se mantuvo callado. Y arrancó diciendo: yo para el año próximo veo un escenario catástrofe, con una elección dividida en 4 cuartos, como los partidos del Mundial. 2 para la derecha libertaria, con la parodia de Bullrich, y por el otro lado los Menem, con o sin Milei. Podría sumarse Macri también. Otro cuarto para el peronismo de derecha, con Massa, con Brito, con Hedel, con Pichetto. Y yo creo que a ese sector acompañaría la Cámpora. Y por último, el otro cuarto, donde aparecería el peronismo de Kicillof, compartiendo ese mismo cuarto con la creciente izquierda de Bregman. O sea que, es cierto, un escenario catástrofe para lo que pensamos nosotros, para lo que soñamos nosotros. Pero mientras escuchábamos atentos y serios, se nos caían las mandíbulas. Cierra diciendo que al balotaje irían los 2 cuartos de derecha. No aclaró cuáles. Podría ser el uno del peronismo de derecha. Y ahí el silencio se tornó insoportable y 2 de la mesa se fueron. Así terminó el debate, pero más allá de ser una posición poco deseable, con la participación de Palantir en las redes y el recuento de votos finales con una empresa de Israel, me termina pareciendo lo más normal que puede llegar a pasar el año que viene. Vamos a ir con el video número 4, en donde nos muestra Cristina y la doble vara que vivimos. Cristina está presa porque dicen que Cristina tenía que saber lo que pasaba en todos sus... Deberían estar presos Milei, imagínate, Adorni, choreó, Milei ya tendría que estar preso, ¿no? Macri, obviamente. No hay nadie que no tendría que estar preso por las razones que metieron presa a Cristina y que está proscripta y que además no la dejan tocar una bandera. La bandera argentina, la bandera de su país. Hoy la justicia la intimó a que si no respeta las condiciones de detención puede ir a la cárcel. Es muy loco esto que acaba de pasar, ¿eh? ¿Cómo? Por desplegar una bandera, sí, y por saludar Claro. desde el balcón a los restos de Tati, claro. Bueno, el balcón molesta, ¿viste cómo es? Pero lo que molesta es Cristina. En general le molesta el poder, obviamente le molesta mucho, por eso está presa. Y lamentablemente pasa todo lo que pasa en este país porque Cristina está presa. La tienen presa, proscripta, porque le tienen pánico, obviamente, además porque la que pone límites, ¿no? Porque si puede jugar, si puede estar, si puede participar, si puede tener una vida política activa y puede hablar, se mueren todos, se mueren de miedo. Entonces, toca una bandera argentina y le intiman. Es increíble. Por más que lo intenten, y le digo al juez, que es el juez de ejecución penal, que intima a la expresidenta, 2 veces expresidenta y vicepresidenta de la República, a tocar la bandera argentina. Cristina puso bien alto la bandera argentina. No van a poder, el peronismo no
No lo van a poder vencer y a Cristina tampoco. A mí me parece que toda discusión política es absolutamente válida porque es muy gravoso para el pueblo argentino que no haya instituciones. La denegación de justicia, si la tiene la expresidenta de la República, 2 veces expresidenta de la República, imagínate lo que queda para vos, para el que nos está escuchando. Denegación de justicia total. Nadie va a tener justicia. No hay justicia en este país. No, es cierto. No hay justicia en este país y lo que tenemos es un poder judicial mafioso. Eso es lo que tenemos. Pero el 10 de junio se cumplió 1 año de la sentencia a Cristina. Pero también recuerdo que desde su entorno se desmovilizó la convocatoria que se había hecho ese día a Plaza Lavalle. Y en mi caso, como el de otros 15 compañeros, porque no éramos muchos más los que estábamos en la plaza ese día por la desmovilización que se hizo, quedamos cercados por la policía. Esa desmovilización continúa hoy, más allá de la convocatoria para el 20, a la que espero poder concurrir. Convocatoria que se hace en Parque Lezama, como se hicieron otras movilizaciones, desmovilizando desde la casa de Cristina. No entiendo las estrategias de desmovilización o de cambio a último momento de estrategias. No lo entiendo. Sería bueno que los dirigentes explicaran a la militancia esas cosas. Seguimos apoyando con la consigna de Cristina Libre. Está ilegalmente presa por el poder judicial mafioso. Es la principal dirigente de la oposición. Pero presa, no puede conducir. Está sometida. Pero no es clara la confrontación interna de cargos para las próximas elecciones. Que de persistir en esa pelea será muy difícil siquiera llegar al balotaje, como lo decíamos en el debate de la charla de café. Es desproporcionada la doble vara que impone este Poder Judicial. Si pensamos que Milagro Sala fue presa sin pruebas de delito, la metieron presa y después buscaron pruebas para justificar esa detención. Y nadie dijo nada cuando la metieron presa a Milagro, ni siquiera Cristina. Le fueron armando las pruebas mientras ella estaba detrás de las rejas. Igual que a Julio De Vido, que fue dejado sin fueros el 25 de octubre del 2017, sin una prueba de delito, que no las tiene. No los tiene. Pero lo dejaron sin fueros y lo metieron preso. Con una obra pública, estratégica, para el desarrollo del país, que hoy estamos los argentinos, muchos de los argentinos estamos agradecidos por lo que hizo. Hay otros que se creen que el relato de los medios en donde le dicen chorro, igual que a Cristina, que se enriqueció con la obra pública. Y luego se lo condena solo por un relato de la guerra judicial sin justicia ni legalidad. Hoy tenemos un jefe de gabinete que se jacta de haberse enriquecido evadiendo. Y Javier lo eleva a la categoría de héroe por haber eludido a la AFIP. Y digo AFIP y no ARCA,
que es como quieren bautizar, relacionándolo con garca, para que la gente no pague impuestos. Que aprovechan la falta de oposición para cambiarle el nombre. Sería un deseo de que nuestros representantes dejaran de ser tolerantes con la intolerancia y empezaran a confrontar. Pero al parecer, el defender lo nuestro es solo referido al fútbol. Es el defender la última corona del mundo. Y hay muchas cosas que tenemos que defender. A una camiseta que solo se transpira para distraernos de esta realidad que destroza un país que tiene una riqueza y que está siendo arrasada por unos pocos. Despertemos, ciudadanos. Nos están pasando elefantes por frente a los ojos y no los vemos. El ciclista Toto se pavonea de comprar dólares de manera acelerada, pero con la misma velocidad se fugan sin cesar, y las reservas, en vez de incrementarse, retroceden. Tenemos menos reservas comprando récords de dólares. La verdad, el que no lo quiere ver es porque no quiere. Pero el resto de la gestión está lleno de actos de corrupción y de negociados, como lo enumera el siguiente video, en donde vamos al video número 5, en donde enumera una serie de hechos de corrupción. Vamos a escucharlo. No, bueno, haz el próximo, pon el próximo, porque no es el 4, era el de Cristina. Y sin soplar, causas de corrupción de este gobierno comenzando ya. El oro que se llevaron a Inglaterra, los caniles para perros que no existen, el diputado libertario Kitska y la red de pedofilia, el senador Quader y los $200.000 cash en la frontera, los teléfonos borrados en la oficina de Patricia Bullrich, las secretarias de Milman borrando esos teléfonos, los muertos por el fentanilo adulterado, el 3% de Karina en coimas en discapacidad, el Movistar pagado con esas coimas, los $700.000 de la hija de Calvete, los Cobaliker huyendo con la guita, las valijas sin declarar en Ezeiza, la causa Libra, los negocios entre Milei, Nobel y Hagen Davis, la senadora Bedia que metió a todos sus parientes en el Estado, Adorni que metió a todos sus parientes en el Estado, los viajes de Adorni, las casas de Adorni, las transferencias de Grandío a Adorni, las Sugar Mamis de Adorni, Petovelo y las auditorías falsas, Petovelo y la comida pudriéndose en galpones, la venta de terrenos del INTA, el disparo a Pablo Grillo, el gas pimienta más caro que una jubilación, la nena gaseada, los puras gaseados, los viejos gaseados, el vaciamiento del PAMI, el vaciamiento del Garraham, los créditos millonarios del Banco Nación, el impuesto al combustible que es para obra pública y no se está haciendo obra pública. El incumplimiento de la ley de discapacidad, el incumplimiento de la ley universitaria, los 100 millones de fondos reservados para la CIDE, el mega endeudamiento internacional, el DNU 7023 y la ley bases. Sin embargo, como hace algunos programas comenté, todo sigue de acuerdo al plan. La parodia de Adorni, el Mundial, la Pato presionando, son distracciones como las del año pasado antes de las elecciones legislativas. Mientras no tengamos una dirigencia que nos represente en los reclamos y confronte, nos siguen saqueando y endeudando. Como contrapartida de esta realidad sin pruebas, Cristina está presa. Pero también Milagro Sala, Julio Devido, Amado Vudú, y con pruebas contundentes siguen impunes los Macri, los Ritondo, los Caputo, los Bullrich, los Sturzenegger,
los Melconian, los González Fraga, los Esper, los Españolos, los Lugones, los Adorni, pero el Poder Judicial mafioso los protege. Ahora vamos a ir con la imagen número 6, recordando el bombardeo de Plaza de Mayo. Ese 16 de junio del 55, recordamos la mayor matanza de ciudadanos desprevenidos en la Plaza de Mayo por el ejército argentino, por el propio ejército argentino. Y vamos con el video que sintetiza ese recuerdo, el video número 7. Jueves 16 de junio de 1955, amanece nublado y frío en Buenos Aires. En las calles de la ciudad, la gente desarrolla su rutina habitual. A pesar de que el clima no es el mejor, a las 12:30 aviones de la Armada sobrevuelan el centro de la capital argentina. Algunas naves llevan la inscripción Cristo vence, que identifica a los sectores católicos que se oponen con más vehemencia al gobierno. Pero abajo nadie se sorprende. Para esa hora está previsto un desfile en homenaje a la bandera nacional. Incluso es probable que el propio presidente, el general Juan Domingo Perón, se asome desde el balcón de la Casa Rosada para ver el espectáculo. Sin embargo, nada de eso ocurre. A las 12:40, uno de los aviones arroja una bomba sobre la Casa de Gobierno. El verdadero objetivo de los pilotos es asesinar a Perón y tomar el poder. Pero el atentado falla. En un país que nunca ha vivido una guerra moderna, nadie da crédito a lo que sucede. Las bombas y el fuego de metralla caen sobre Plaza de Mayo ante la mirada aterrorizada de cientos de argentinos que se encuentran en el lugar. Al mismo tiempo, efectivos de Marina intentan copar la sede del gobierno, pero son rechazados por fuerzas leales. Muchos civiles que logran huir de las bombas son alcanzados por el fuego cruzado. Durante la tarde del 16 de junio, los aviones rebeldes arrojan más de 9 toneladas de explosivos sobre las calles y edificios de Buenos Aires. Cientos de trabajadores que acuden al centro en defensa del gobierno también son víctimas del ataque. Finalmente, las tropas de Marina son sitiadas en su edificio por la guarnición motorizada Buenos Aires y se rinden. Los pilotos huyen a Uruguay, en donde piden asilo político. La revuelta ha fracasado. Al atardecer, el paisaje es desolador. Los cuerpos de más de 300 mujeres, trabajadores y niños se encuentran tendidos sin vida en las calles. Los hospitales no dan abasto para atender a los heridos. Por la noche, como reacción popular a los bombardeos y al rol opositor de la iglesia, la curia metropolitana y varias parroquias son incendiadas. Pero el sentimiento de vergüenza supera al de la venganza. No hay antecedentes en el mundo de lo ocurrido en Buenos Aires. Por primera vez en la historia, una ciudad que no estaba en guerra fue bombardeada desde el aire, con el agravante de que fueron miembros de sus propias fuerzas armadas quienes llevaron adelante el ataque. Lo peor de todo es que sigue impune este hecho. Este grave hecho institucional sigue impune y se oculta porque nadie lo recuerda. O somos pocos los que lo recordamos. Pero solo un año después, el 17 de junio de 1956, se perpetró la Operación Masacre, que es el nombre con el que se conocen los fusilamientos clandestinos perpetrados por la dictadura militar de Pedro Eugenio Aramburu en ese junio del 56. El hecho fue inmortalizado por el periodista Rodolfo Walsh en su emblemática obra homónima, considerada la primera novela de no ficción en Argentina y precursora a nivel mundial. El 9 de junio de 1956, un sector del ejército leal al derrocado presidente Juan Domingo Perón, liderado por los generales Juan José Valle y Raúl Tanco,
llevó a cabo un levantamiento cívico-militar contra la dictadura autodenominada Revolución Libertadora. La sublevación fracasó y el gobierno dictatorial decretó la ley marcial para reprimir a los implicados y simpatizantes. En ese marco, la policía de la provincia de Buenos Aires, bajo el mando del coronel Desiderio Fernández Suárez, detuvo ilegalmente a un grupo de personas que se encontraba en una casa de la localidad de Florida, partido de Vicente López, escuchando una pelea de boxeo por radio, acusándolos de conspirar. Fueron llevados a los basurales de José León Suárez, partido de General San Martín, y fusilados sin juicio previo antes de que se formalizara el decreto de la ley marcial. Sorprendentemente, un grupo logró escapar milagrosamente de la ráfaga de disparos y la noticia de que hay un fusilado que vive fue lo único que inició esta historia. Pero son las cosas que tenemos que revelar de la memoria para seguirlas manteniendo. Son hechos impunes, son hechos que hay que seguir reclamando por justicia. Tenemos otra imagen, la imagen 8, en donde hacemos referencia a la guerra del Paraguay. ¿Pero por qué esto? Porque un 18 de junio, Puntas del Rosario, encuentro secreto que anticipó la tragedia del Paraguay. El 18 de junio, antes de la guerra de la Triple Alianza se inició formalmente en diciembre de 1864, como un conflicto armado entre Paraguay y el Imperio de Brasil. Poco después, el 1 de mayo de 1865, Argentina y Uruguay se unieron oficialmente a Brasil mediante la firma del Tratado de la Triple Alianza. Pero el 18 de junio del 64, bastante antes, en Puntas del Rosario, en territorio uruguayo, se produjo una reunión diplomática que quedó grabada como uno de los momentos más oscuros y decisivos del Río de la Plata. No fue una gran batalla, no hubo cañones tronando ni ejércitos cruzando ríos. Fue algo más silencioso y quizás más peligroso, una conferencia política donde se empezaron a mover piezas que terminarían desembocando en la guerra de la Triple Alianza, el conflicto más sangriento de la historia sudamericana. En aquel encuentro estuvieron vinculados nombres centrales de la política regional: Rufino de Elizalde, canciller argentino; José Antonio Saraiva, representante del Imperio de Brasil; Venancio Flores, caudillo colorado uruguayo; y la sombra diplomática británica representada por Edward Thompson. ¿No sería la Cuádruple Alianza? Ahora vamos con otro tema. Con la imagen 9, perdón. La falta de pan y soldados hambrientos. Esto pasó el 19 de junio de 1982. Puerto Madryn comienza a vivir el día que Madryn se quedó sin pan. Y tanto ATE como CTA organizan jornadas de memoria y soberanía de derechos humanos en Puerto Madryn este fin de semana, donde también se exhibirá el documental del agua escondido dentro de esas celebraciones o conmemoraciones. Una nueva conmemoración del histórico 19 de junio de 1982, fecha que se recuerda la llegada de los soldados argentinos repatriados tras la Guerra de Malvinas y el gesto solidario que convirtió a Puerto Madryn en símbolo nacional de memoria y reconocimiento. La ciudad empieza a vivir las distintas actividades alusivas. En ese marco, ATE, Puerto Madryn y CTA anunciaron una agenda especial para los días viernes 19, hoy, y sábado 20 de junio, con propuestas abiertas a toda la comunidad que buscan abordar las causas Malvinas desde la perspectiva de soberanía, memoria y derechos humanos. Ahora vamos a pasar a la imagen 10, en donde empezamos a hablar del tema de Paraná. El destino de nuestro Paraná
está en manos de la corrupción. ¿El río Paraná o las coimas? La justicia rechazó el amparo que buscaba frenar el dragado de la hidrovía. Suspenden al juez federal de Rosario, Gastón Salmain. Está procesado por vender fallos a cambio de coimas. Suspenden al juez federal rosarino y queda a un paso de la detención. El dictamen de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, PIA, en conjunto con la Fiscalía 9, ha advertido sobre supuestos vicios y estudios ambientales insuficientes en la licitación pública nacional e internacional 1-2025. Diversas comunidades indígenas, cooperativas y organizaciones han alzado su voz por la falta de evaluación del impacto ambiental estratégico y por presuntas irregularidades en audiencias públicas pasadas. Pero nos enteramos de que esto fue ya concretado y Jan de Null será la nueva concesionaria por 25 años, con 5 años de renovación que puede hacer de la concesión. Pero en un posteo del compañero Tomás Pérez Bodria, que lo voy a leer porque realmente hace un reconto de la historia del río Paraná. Río Paraná, su entrega tiene nombres. La única verdad es la realidad. En el día de la fecha acaba de coronarse la entrega de nuestro río Paraná por otros 25 años mediante la resolución 36 del 2026. La Agencia Nacional de Puertos y Navegación, el 80% de nuestras exportaciones seguirán en manos de la empresa belga Jan de Null, ahora asociada a la local Servimagnos. Corona este proceso de entrega explícita de la soberanía nacional mediante la firma de la mentada resolución el oscuro funcionario que dirige la agencia llamado Iñaki Miguel Arreceigor. Resolución que deriva del decreto 709 del 24 del 8 de agosto del 2024 firmado por el presidente Javier Milei y los ministros Guillermo Francos y Luis Andrés Caputo. Pero cuidado, hoy Milei puso el broche final a un proceso de entrega continua que viene de lejos y que tiene nombres y apellidos que merecerán juicio de la historia el día que la patria se libre de sus cadenas coloniales. El 21 de febrero de 1995, mediante el decreto 253 del 95, el presidente Carlos Saúl Menem entrega nuestro río al consorcio Hidrovía, compuesto por la empresa belga Jan de Null y la local EMEPA por 10 años. Ese decreto miserable fue firmado por el presidente Menem y los ministros Domingo Felipe Cavallo, Eduardo Bauzá y Rodolfo Barra. Entre los años 97 y 2002, durante los gobiernos del propio Menem y luego de Eduardo Duhalde, se amplió anticipadamente a su vencimiento a la concesión, extendiéndola hasta el año 2010. En el año 2010, la presidenta en ese momento, Cristina Fernández de Kirchner, mediante decreto 113 del 2010, extendió la concesión hasta fines de marzo del año 21. Acompañó con su firma el ministro Aníbal Fernández. El 26 de noviembre del 2020, el presidente Alberto Fernández dicta el DNU 949, el nefasto 949 del 2020, que dispone que el Ministerio de Transporte de la Nación, por entonces a cargo del masista Mario Meoni, accidentalmente muerto, no sabemos las causas bien, aunque dicen que fue un accidente, lleve adelante una nueva entrega del río mediante su licitación. Acompañan con su firma ese decreto los ministros Santiago Cafiero y el mismo Mario Meoni. Quiero recordar que eso fue
el día posterior al fallecimiento de nuestro Diego Maradona. Creían que iba a pasar inadvertido el tema. El mentor de ese nuevo decreto detrás de escena fue el entonces presidente de la Cámara de Diputados y jefe del Movimiento Renovador, Sergio Tomás Massa, que ahora quiere ser candidato peronista, o lo fue, y quiere volver a serlo. Que en el loteo de las áreas del gobierno que conformó el Frente de Todos, se alzó con el Ministerio de Transporte, entre otros. Tras la muerte del ministro Meoni, se anotan como responsables de esta ignominia los ministros de Transporte igualmente masistas Alexis Guerrera y Diego Giuliano. Durante el breve lapso que transcurrió tras la muerte de Meoni, entre el 28 de abril y el 3 de mayo del 21, asumió interinamente Gabriel Catopodis, otrora también dirigente del Frente Renovador. La última cucarda en el pecho del presidente Alberto Fernández y del ministro de Economía, ya derrotado por Milei en las elecciones de octubre del 23, fue el acuerdo alcanzado por el entonces administrador de la Administración General de Puertos, el entrerriano masista José Beni, por el cual se habilitó la intervención en nuestro río Paraná del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos, llegando al gobierno Javier Milei se coronó este acto de grosero servilismo colonial mediante la firma del convenio de colaboración conjunta el 7 de marzo del 24 entre el interventor de la Administración Federal de Puertos, Gastón Benvenuto, y el representante del Cuerpo de Ingenieros para Latinoamérica, Adriel McConnell, contando además con la presencia del embajador estadounidense Mark Stanley. La entrega de la soberanía tiene una historia y nombres y apellidos que conviene recordar. Aunque duela, la única verdad es la realidad. Pero volvamos a una... Perdón, antes que nada, ya que estamos en el Paraná, ya que estamos cerca de Rosario, hay un encuentro federal soberano en Rosario mañana sábado, en donde desde las 9 horas en la Facultad de Ciencias Médicas se celebra el cuarto encuentro federal por la soberanía, en donde los que estamos preocupados tendríamos que asistir. Yo por una cuestión de tiempo no puedo, pero realmente he asistido al segundo encuentro. Pero es muy interesante los paneles que se abren para debatir los temas de soberanía. Y hablando de Rosario, el 14 de junio recordamos el nacimiento del Che, que nació el 14 de junio de 1928 y que hubiera cumplido 98 años. Valga el recordatorio a nuestro dirigente encumbrado que liberó parte de nuestra América, incluso a Cuba. Pero vamos a algo que nos afecta más en lo directo, en lo que nos va a tocar vivir de acá, que es la resistencia. Vamos con la imagen 11, en donde tenemos que informarnos de determinados datos por la desaparición de personas. 5 pasos que deberíamos conocer. Hacer la denuncia de inmediato ante la desaparición de una persona.
No hay que esperar 48 horas. Se puede realizar en la comisaría, fiscalía, juzgado o llamando al 145, línea gratuita por ahora, que este gobierno puede desmantelar cualquier servicio del ciudadano, o al 0800 555 5065. Punto 2. Pedir que sea caratulada como medida de protección, no como fuga del hogar ni averiguación de paradero. Medida de protección, porque ese es un protocolo mucho más amplio para resguardar la desaparición. Tercero, solicitar que carguen la denuncia al CIFCOP. Así se activan las alertas en fronteras. Luego, llamar al 0800 para corroborar que esa alerta esté levantada. Cuarto, pedir copia de la denuncia y los datos de la persona que la toma y del organismo que intervendrá. Y por último, aportar toda información posible, descripción física, la ropa que llevaba, la persona desaparecida, la fecha, el lugar donde fue vista por última vez, una foto reciente, rutina de vínculos, tarjetas que usa para ver los consumos en caso de que se activen en algún lugar determinado y otros datos relevantes. Y vamos a ir con el video 12 porque un oyente me mandó una recomendación de incorporar en las marchas, véanlo, a este simpático animalito. Ready to race! Easy, mate. Get off the track. Oh! No! Bro lost the Grand Prix. No, the Roo won the championship. Por ahí este animalito nos permita ayudarnos un poco en la represión que nos hacen en las marchas. Y en el orden internacional, se constituyó una delegación de representantes argentinos como observadores de los derechos humanos en Bolivia. Y Juan Marino, en este video número 13, nos va a relatar lo violenta y desordenada de la frustración y deportación de las autoridades bolivianas que hicieron de la delegación, haciendo más oscuras y opacas las conductas con un pueblo rebelado de las autoridades de Bolivia. Vamos con el video número 13. Que una decisión política del gobierno de Bolivia de impedir el ingreso de una misión de derechos humanos. Es falso el comunicado del gobierno de Bolivia que le atribuye a la decisión a cuestiones administrativas. Nosotros declaramos exactamente lo que íbamos a hacer, que éramos una misión de derechos humanos. Se lo dijimos a Migraciones en Santa Cruz autorizó nuestro ingreso y después cuando llegamos a La Paz cambiaron de decisión. Nosotros hicimos todo de acuerdo a la normativa de Migraciones de Bolivia, por lo cual lo que dice el gobierno boliviano es falso. Ya le habíamos notificado formalmente a la Embajada de Bolivia en Argentina días atrás que íbamos a ir con el itinerario, los objetivos y los detalles del viaje, por lo cual no pueden argumentar que no conocían la existencia de esta misión. Y en segundo lugar, repudiar el comunicado de Pablo Quirno, que en vez de representar a los argentinos cuyos derechos fueron vulnerados en Bolivia, por el contrario, adoptó como propia la posición del gobierno boliviano. Esto lo único que hace es incriminar al propio gobierno de Bolivia. Las organizaciones de Bolivia vienen advirtiendo sobre el riesgo cierto de un estado de sitio y de una masacre. Cuando no nos permiten ingresar, están diciendo que no quieren que el mundo se entere lo que está por pasar en Bolivia, por lo cual vamos a redoblar los esfuerzos de la misión, vamos a exigir a las CIDH y al Alto Comisionado de Naciones Unidas que vayan y se constituyan en Bolivia. Vamos a hacer un informe con todas las denuncias que venimos recibiendo y con los atropellos que sufrimos como misión. El compañero César Vilca sufrió un intento de secuestro mientras estábamos en Migraciones en La Paz. Nos retuvieron los documentos durante más de 5 horas sin ningún tipo de justificación. Nos decían que teníamos que volver a Santa Cruz desde La Paz para decirnos que iban a hacer un reperfilamiento sin aclararnos qué iban a hacer con nosotros. Horas después recién nos aclararon que habían decidido que teníamos que volver a la Argentina. Habiendo dicho todo esto, al pueblo argentino y también al pueblo boliviano que nos va a escuchar, que la misión va a seguir de pie, que vamos a mantener abierto el canal para recepción de las denuncias, que vamos a seguir solidarizándonos y que no vamos a permitir que continúen atropellando los derechos humanos el pueblo hermano boliviano. Bueno,
la delegación de derechos humanos que aparentemente no existen en Bolivia se tuvo que volver. Los hermanos bolivianos están pasando un momento difícil, con un gobierno parecido al nuestro, pero que tiene un pueblo que se rebela ante eso, no como nosotros que nos sometemos y estamos mirando el Mundial. Para cerrar el programa de hoy, en esta semana tenemos la triste noticia de que nos dejó Tati Almeida, que se intentó reencontrar con el hijo, pero seguirá recorriendo la Plaza de Mayo con nosotros para recordarnos que tenemos que estar vivos, que tenemos que estar alertas, que tenemos que estar despiertos, con esa sonrisa que tenía Tati y que va a estar presente por siempre. Gracias, Tati. Te recordamos, te vamos a seguir recordando. Y para cerrar, vamos a poner un tema musical y al término del tema nos despedimos. Nos enseñaron a separarnos, pero nunca nos enseñaron a jugar solos. Rueda la pelota entre polvo y estrellas, como rueda la sangre de los pueblos que resisten, pero en cada barrio la pelota regresa, recordando a todos que la calle no olvida. Y aunque cambien los dueños de la tierra y la mesa, cuando rueda la pelota, la mentira tiembla. Hay niños descalzos persiguiendo un sueño en canchas de tierra donde nació este juego. Aunque falte todo, nunca falta el juego, porque ningún imperio puede borrar al pueblo. Pero cuando llegan los focos, las marcas y el dinero, algunos olvidan el lado correcto. Y aunque el mundo cambie y a veces nos muerda, cuando rueda la pelota, la memoria despierta. La pelota no se mancha, la manchan los que deciden quién merece una tribuna y quién no puede vivirla. La pelota no se mancha, la manchan los que se adueñan de los sueños del pueblo, comprando el silencio mientras millones miran rodar la pelota. Hay niños que aprenden que la paz tiene dueño mientras suenan himnos y se llenan estadios. Hay quien cruza fronteras sin nombre y sin horario, y el que llega descalzo yendo de la guerra casi nunca aparece en los discursos de gloria. La cancha era del barrio antes de tener dueños. Mientras algunos celebran, otros se entierran sus muertos. Y el mismo cielo que mira la final del campeonato cae también sobre los pueblos que pagan el espectáculo. La pelota no se mancha, la pelota no se mancha, aunque manche la historia. Cuando rueda entre el pueblo regresa la memoria. La pelota no se mancha, pero el poder
Bueno, damos por terminado el programa. Agradecemos a su director de la radio, Juan Martín Ramos Padilla, a Jorge Pardés, a Ignacio Sábato, Tatiana Ibarra y en particular al operador de controles, Martín Loza. Nos vemos el próximo viernes, 15 horas, y sigamos resistiendo hasta que todo sea como lo soñamos. Gracias. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompela! Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de